Hola, mi nombre es Ana Laura Infante, soy licenciada en nutrición y actualmente estoy cursando la maestría de nutrición clínica. Es por ese motivo que estoy realizando este pequeño proyecto para poder presentarlo en mi materia de bioestadística. De acuerdo a la problemática de salud que presentaré a continuación, trataré de explicarla de manera muy sencilla cómo es que se puede estudiar estadísticamente de acuerdo a los aspectos que vi durante la materia de bioestadística. Como la mayoría sabemos, el pobre control glucémico y los trastornos lipídicos son factores de riesgo para las complicaciones vasculares en la diabetes mellitus. Estos cambios se asocian con el estrés oxidativo. Comencemos con el nivel descriptivo, donde explicaré las medidas estadísticas básicas como la media y la desviación estándar para describir la glucemia en pacientes diabéticos tipo 2. Y también detallaré cómo se pueden utilizar estadísticas descriptivas para caracterizar el daño oxidativo en biomoléculas. Para obtener la media en el caso de la glucemia en la población diabética tipo 2, la media de los niveles de glucosa en sangre proporciona un valor representativo del nivel promedio de glucosa en esa población en particular. Por ejemplo, si tienes los niveles de glucosa de 10 personas, sumarías esos valores y dividirías por 10 para obtener la media. Una desviación estándar más alta indica una mayor variabilidad en los niveles de glucosa en la población diabética tipo 2, lo que significa que hay una amplia gama de valores alrededor de la media. Por ejemplo, si la desviación estándar es baja, significa que los niveles de glucosa tienden a estar más cerca de la media, mientras que una desviación estándar alta indica una mayor variabilidad. Para caracterizar el nivel de daño oxidativo en biomoléculas utilizando estadísticas descriptivas, se pueden seguir los siguientes pasos. Primero, podría ser una recolección de datos, donde podríamos incluir medidas de concentraciones de especies reactivas de oxígeno. Segundo, se puede hacer un cálculo de estadísticas descriptivas, utilizando medidas estadísticas para resumir y caracterizar los datos. Algunas de estas estadísticas relevantes incluyen la media, la desviación estándar, la mediana, percentiles y un rango, que esta sería la diferencia entre el valor máximo y mínimo que da una idea de la amplitud de los datos. Por tercer paso sería una visualización de datos, donde representaríamos gráficamente los datos mediante histogramas o gráficos de dispersión para tener una comprensión visual de la distribución del daño oxidativo. En cuarto paso sería un análisis comparativo, donde se realizan comparaciones entre diferentes grupos de muestras. Podemos emplear estadísticas descriptivas para comparar medias, desviaciones estándar o realizar pruebas de hipótesis si es necesario. Bien, ahora pasemos a nivel analítico, donde exploraremos la relación entre los niveles de glucemia y el daño oxidativo. También les mostraré cómo análisis de regresión podría ayudarnos a entender cómo las variaciones en la glucemia afectan el daño oxidativo y viceversa. Mediana y la desviación estándar para obtener una visión general. Se crean gráficos como un diagrama de dispersión para visualizar la relación entre los niveles de glucemia y el grado de daño oxidativo. Calcularemos el coeficiente de correlación como el coeficiente de correlación de Pearson para cuantificar la fuerza y dirección de la relación entre las dos variables. Un valor cercano a 1 indicaría una correlación positiva, cerca de -1 una correlación negativa y cerca de 0 sugiere una correlación débil o nula. Se examina posibles factores externos que podrían influir en la relación. Es necesario considerar pruebas estadísticas más avanzadas o modelos de regresión para profundizar en la relación y controlar posibles variables de confusión, y al final presentar tus hallazgos de manera clara y comprensible. Y por último, la prueba de hipótesis, y la que yo formulé es la siguiente. Se identifica una mayor concentración de triglicéridos en pacientes diabéticos con pobre control glucémico en relación a los que sí tienen un buen control. Y para finalizar, explicaremos el diseño experimental y la aplicación de pruebas estadísticas como la t-de-Student para evaluar la significancia de mi hipótesis. Para poder armar un diseño experimental se hace una selección de grupos donde se identifican los sujetos con diferentes niveles de glucemia. Se seleccionan aleatoriamente a los participantes de cada grupo para reducir sesgos de selección. Para la medición del daño oxidativo utilizaríamos métodos específicos para medir colesterol y triglicéridos en ambos grupos. En este caso sería un perfil lipídico.
Para las pruebas estadísticas, TED-Student realiza una prueba para muestras independientes, asumiendo que los datos siguen una distribución normal. Esta te dará un valor P que indicará si la diferencia observada es estadísticamente significativa. Si el valor P es menor que 0.005, puedes rechazar la hipótesis nula y concluir que hay una diferencia significativa. Y como dato extra, siempre tienes que tener consideraciones éticas. Asegurarte de seguir principios éticos en la investigación, como obtener el consentimiento informado de los participantes y garantizar la confidencialidad de los datos.